Hola y bienvenidos al Picalibro. Recientemente hay un debate, sobre todo en los lados de España y de Argentina, en donde se ha preguntado si un liberal entre comillas, quiero aclarar, si un liberal que ha dicho que los impuestos son robo, pueden entrar en política, es decir, en puestos de representación popular, o lo que es igual, en el sistema que se sostiene a través de los impuestos. La respuesta en principio tiene que ser obligatoriamente no. Si tú crees que el impuesto es un robo, como por ejemplo, acá me lo dice tanto Rayo como Milei. Si alguien en esta historia está robando, desde luego no son los youtubers. Es el Estado que busca apropiarse de lo ajeno con violencia. Y cuando alguien se apropia de lo ajeno con violencia, como el Estado a través de los impuestos, ese alguien está robando. Los impuestos son un robo. Los impuestos son una rémora de la esclavitud. Es algo que se paga violentamente, es un acto violento, es un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, son un robo. Es más, de hecho, el Estado es peor que el ladrón vulgar. Entonces, entrar en dicho sistema implicaría que eres cómplice de un delito. Vamos, voy a tratar de explicarlo de forma muy simple y lógica. Si los impuestos son robo, premisa número 1, quien lo cobra es un criminal, llámese gobierno o Estado, porque está aplicando la violencia para quitarte cosas tuyas. Bajo esa óptica. Premisa número 3. Entonces, quienes cobran un salario público se están repartiendo lo robado. Es decir, son beneficiarios de un delito. Y si el delito es conocido, porque es público, la posición que tuvieron, Milei la ha ido suavizando, la ha ido matizando, Rayo no tanto. Entonces, te conviertes, si participas dentro de esto y recibes un salario que ha sido obtenido de un delito, eres cómplice del delito. Y la última premisa es, estoy pidiendo que ustedes voten por mí para entrar a un sistema que se sostiene a través de un delito. Ahí hay un cortocircuito. Ok. ¿Qué hace que muchas personas digan o hagan comentarios como este? Uno puede ser liberal, libertario o como desea autodefinirse, pero si alguien participa en política cobrando un salario que procede de un impuesto que conculca mi libertad, entonces no es otra cosa que socialista. Le dé el matiz que le dé. Bueno, no voy a entrar a lo que es socialista, es decir, si estás a favor del Estado, eso ya yo había hecho en chiste que bajo esta óptica de... Quiero decir algo aquí muy claro. Rayo y Milei no son representantes del liberalismo, sino de una rama muy específica y bastante extrema del liberalismo, el anarcocapitalismo o el voluntarianismo, como usted lo quiera llamar. Pero la gran mayoría de liberales, por ejemplo, Adam Smith, John Locke, Milton Friedman, Hayek, von Mises, todos han coincidido en la necesidad de pagar los impuestos. Es decir, los impuestos es una tarifa, es una carga que tú debes cumplir. Ya sobre si los impuestos son robos he hecho 2 videos por acá. Pero quiero que este video no tiene que ver con si los impuestos son robos, sino cómo las ideas tienen consecuencias. Si yo digo que los impuestos son robo o que los políticos son delincuentes y me lanzo a la política, ojo aquí, punto, abro paréntesis. Si yo estuviera en Buenos Aires votaría sin pensarlo 2 veces por Milei, pero es que por supuesto que votaría. Quiero un cambio y quiero que todos los que son liberales participen. Liberal entendido desde el punto de vista del castellano, no desde el inglés, ¿no? Es decir, aquel que es liberal y que entiende el liberalismo como una posición moral que tiene una consecuencia económica. No al revés. Es imposible ser económicamente liberal y políticamente conservador. Eso es decir, yo soy del brazo izquierdo Fernando y del brazo derecho otra persona. Eso no tiene sentido. El sistema liberal tiene una posición moral que además la posición moral se ve, tiene la consecuencia, tiene los frutos de una posición económica y política. Así funciona, no al revés. Pero ya volveremos a ese tema en algún momento, en algún futuro. En este quiero dejar muy en claro, no estoy diciendo, yo comparto la opinión tanto de Rayo como Milei, qué bueno que participan. Bueno, Rayo no está participando, sino está diciendo que es bueno que participen los liberales. Y yo estoy de acuerdo, es importante. Es más, hasta los anarquistas deberían de participar, aunque entiendo, y ahí sí lo pongo muy en grande, entiendo que sería una contradicción entre un principio anarquista y decir voy a entrar al Estado. Es totalmente contradictorio, pero puede decir es que lo voy a dinamitar desde adentro. Y si no lo puedes hacer, ¿qué? ¿Cuál es el tiempo? No voy a cobrar el salario, sí, pero vas a hacer beneficios, vas a usar todo lo que uses
va a ser sostenido por el impuesto, es decir, por aquellas cosas que según tu visión se quitan de lo ajeno por medio de la fuerza. Cosa que, por cierto, ya he tratado de mostrar reiteradamente que no funciona así el sistema fiscal. Y aquí quiero dejar un elemento. En el libro de Rayo, que no lo voy a citar acá, pero en el libro de Rayo, él habla que los impuestos per se son robo, pero hay excepciones de los impuestos. Entonces, no se puede ser robo y no robo al mismo tiempo. Los impuestos como figura no pueden ser robo. Algún tipo de impuesto que exceda o que no cumpla con alguna característica podría ser llamado de repente robo. Que por cierto, lo pongo muy en duda desde el punto de vista técnico jurídico, porque el robo no es un concepto económico, es un concepto del derecho, es un concepto de la sociedad que se ha manifestado a través de una norma penal. El robo es quitarle algo a alguien por medio de la fuerza o por medio de la promesa futura del uso de la fuerza, es decir, por medio de la amenaza. Entonces, sí, el robo implica eso, pero yo entro y estoy desarrollando dentro del país una actividad y entiendo y sé que hay un impuesto, es decir, antes de venir el beneficio, yo ya sabía que existía ese impuesto, realmente me están haciendo un robo o me están cobrando una tarifa por trabajar dentro de un mercado que tiene ciertas condiciones aseguradas por el gobierno o por el Estado. Y ojo, me parece excelente, ojalá y cada vez más personas que tienen una visión de reducción del tamaño del Estado participen. Lo que quiero decir con esto es que tal vez haya que replantear por parte de aquellos que defienden el anarcocapitalismo, no el liberalismo a secas, aquellos que defienden una visión anarco del liberalismo, deberían tal vez de explicar cada vez más la necesidad de la participación, y la única forma en que esto sea comprensible es, primero, aceptando que los votos representan a un conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo soy senador o diputado de una región, pero yo como liberal sostengo, no existe representación, tengo que dar mi consentimiento permanentemente, ¿cómo sería compatible a que apruebe un diputado que no tiene el consentimiento de todas las personas y que nunca lo va a tener? Es imposible. Por eso es que hay un sistema de representación entre comillas, pues muy mala, pero ese es el concepto, digo, esa es la idea por la cual se funda el sistema legal y el sistema político. La otra parte me pareció curioso es que Rayo dice, vamos a evaluar por los resultados a los liberales que participan en política. Bueno, pero si el concepto es según el uso, diciendo ya que el propio Estado per se no puede representar a todos, y voy a entrar dentro de la comedia, la representación teórica o anímica, o una representación pues artificial, porque esa es la realidad, inventada, ficticia, si tú quieres llamarlo, ¿cómo resuelvo el problema de no evaluar los impuestos también por su uso? Digo, si voy a evaluar al liberal por el uso, es decir, por su resultado, porque no voy a evaluar los impuestos por eso, lo que significa per se que el impuesto no puede ser robo. Y la perversión del lenguaje llega hasta tal punto de que se acusa a los youtubers de robar cuando se están defendiendo del robo, y se califica el robo que perpetra el Estado a través del sistema fiscal como el ejercicio legítimo de sus competencias en la búsqueda del bien común, cuando en todo caso, aun cuando buscara el bien común, cosa muy discutible, lo buscaría a través del robo. Y por tanto, conviene ser claros, conviene ser riguroso en los términos. En definitiva, la coherencia o incoherencia de un liberal respecto a la política no debe juzgarse por el mero hecho de que entre en ella. La coherencia o incoherencia de un liberal respecto a la política debe juzgarse en función de cuáles sean sus actuaciones dentro de la política. Es decir, ¿qué libertades has incrementado? ¿Qué libertades has respetado en mayor medida hasta la fecha? ¿Y qué libertades tienes pensado seguir incrementando en el futuro? Si un liberal no ha incrementado ninguna o ya no tiene planeado incrementar ninguna más, sobra en la política. Digo, porque si es robo desde el inicio, no importa el concepto si va a ser bien o mal usado, es irrelevante, es un delito. Es lo mismo que sucede aquí. Entonces, sí, estoy diciendo que participar en el Estado, que además hacer robo es malo, ¿cómo es posible que voy a decir, bueno, el liberal que se meta al Estado no va a ser malo hasta que vea sus resultados? Es una contradicción en esto en aplicación. No hay una forma en la cual se me pueda explicar que esto sea compatible. Si estoy evaluando por los resultados a una participación liberal,
cosa que estoy de acuerdo, hay que evaluarlos. También debería de evaluar por los resultados los impuestos, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los impuestos deben de tener un límite constitucional, que lo contrario de pasar ese límite constitucional tiene que ser considerado confiscatorio para la propiedad de todos los humanos, y por eso creo que debemos de luchar por un derecho humano o constitucional de la no confiscación de las propiedades individuales o ajenas. Y en eso estoy de acuerdo con Rayo. No estoy de acuerdo en la justificación ni en cómo hacerlo. Pero acá quiero que quede muy claro, tanto Milei como Rayo se pusieron en un problema disyuntivo grave. No puedes halagar o no puedes decir que vas a estar dentro de un gobierno que comete robos, porque eso te convierte en parte de la banda de delincuentes. Bueno, perfecto, pero voy a entrar para disminuirlo. Es posible, pero mientras no lo disminuyas, cuando apenas llegues, tu oficina la pagan los impuestos, es decir, perdón, los robos. Tu teléfono lo pagan los robos, tu asistente lo pagan los robos. Todos los servicios públicos que vas a recibir porque estás en un local que es público, lo pagan los robos. Entonces, no es que tu salario no lo paguen, es que todo el sistema de participación dentro del gobierno es pagado por lo que ustedes han llamado robo. Yo no lo llamo robo, creo que es un error y creo que la consecuencia más grave para esto es que le han dado en caramelito el problema de la doble moral para los enemigos de la reducción del Estado, para los que son antiliberales. Estoy de acuerdo, le has dado un caramelito. Es para mí equivalente a, vuelvo y repito, tener un iPhone, comer en McDonald's y decir que te preocupas por la explotación del trabajador, porque ahí la pregunta sería, ¿en dónde? Digo, porque si te preocupa la explotación del trabajador, no deberías de comprar esos productos que vienen de empresas que hacen eso que tú estás diciendo que te preocupa. En fin, como ya le reiteré, Rayo, si cuando quieras conversar, podemos conversar sobre si los impuestos son robos. Me interesa saber si los impuestos son robos o no lo son. Yo creo que no lo son. Es imposible que sean robos. Pero al único que puedo aceptar que vea que es robo es al anarquista, porque el anarquista quiere desaparecer al Estado. Bueno, es todo por hoy. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creen que hay una contradicción en este principio o no lo hay? Yo, por elementos pragmáticos, creo que si lo estudian muy bien, no la hay, porque tú puedes decir, oye, sí, creo que es un robo y por eso voy a reducirlos. Pero en ese caso, tu propuesta, fíjense, los marcos. Los marcos son muy importantes en política. Si tú dices, voy a entrar para reducir el impuesto, tú lo que estás diciendo, si crees que los impuestos son robos, es que lo que voy a hacer es para que te roben menos. Entonces, no es una posición política, es una posición muy pragmática. Ojo, no estoy en contra de las posiciones pragmáticas, para nada. Pero la posición liberal es una posición moral. Es una posición moral que además tiene manifestaciones en aspectos económicos y políticos. No es una posición, o no debería ser una posición tan acomodaticia, porque en ese caso sería centro de ponme donde haya. Es decir, cualquier cosa es válida con tal de sostenerme el poder. Y eso es lo que se supone que estamos tratando de decir, no funciona así. Debe de tener un plan de gobierno, debe de tener unos mínimos principios de funcionamiento. Fuera de esos principios, como dice Rayo, pues deben ser juzgados y deben ser señalados pues los que entren y no los cumplan. Pero bueno, eso ya es tema de otro video. Es todo por hoy. Reitero mi invitación a Rayo en mi canal, en su canal o en cualquier otro canal para que discutamos si los impuestos son robo o no lo son. Yo, por supuesto, parto del principio no lo son. Con respecto a la cantidad de impuestos, sí creo que puede constituirse un delito. No creo que la institución de impuestos sea delito. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Hay impuestos que pueden ser declarados robo? Sí, hay impuestos que pueden ser declarados robo. ¿Todo impuesto es robo? No, no todo impuesto es robo. El principio de impuesto, que es decir, cobrarte por estar dentro de un mercado que está en teoría protegido por un gobierno, no puede ser robo, sino, desde mi punto de vista como natural, de una naturaleza de tarifa además preestablecida. No es que vino después. Si vino después, sí podemos ponernos a discutir desde cuándo es aplicable. Pero ya por razones de ley. Es decir, las leyes no deben en principio ser posible que sean aplicadas antes de su publicación. Digo, por una imposibilidad legal. ¿Por qué voy a ir preso si lo que yo hice en un momento dado era pues, no penado y ahora es penado? Es decir, hay una irretroactividad legal, salvo que beneficie. Por ejemplo, estoy preso porque antes era delito y ahora pues ya no es delito, es absurdo que siga preso. Es decir, eso es a lo que se refiere. Pero bueno,
Bueno, es todo por hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Se puede decir los impuestos son robo y participar en el Estado? ¿O esto es incompatible per se? Es todo por hoy. Quiero agradecer mucho a mis Patreon que me permiten sostener el canal en una gran medida. Y vienen a continuación: Humberto On, David Dicaray, José Flores, Néstor Matnaud, Eva García Franco, Miguel de la Rosa, Joaquín López, Marvin Jarquín, Manuel Pérez, Jorge Guerra, El Perro de Diógenes, Humberto Ávila, Rocío Cori, Luis Vargas, A.I. Alex, Abrazagorus, Guillaume Padrón, Tony Macías, Hot Frigo, Marcos, Alfonso, Cris Balco, Lula, Leonel V. Rojas, Jaime Almenares, Miguel Morales, Alberto Rojas, Harry Wong, Gonzalo Alsina, Juan Arosemena, Eduard Soto, Mariano Sibila, Ernesto Pablo, César Alvial, Derliana, Justin Hidalgo, Israel Hernández, Javier, Sebastián Marín, Antonio Urbina, Miuras 92025 y Cristian Contreras. Muchísimas gracias por apoyar al canal. ¿Qué piensas tú? Yo en lo personal votaría, vuelvo y repito, por Milei o por cualquiera que tenga una agenda liberal, pero eso sí, conservadora liberal. Es todo por hoy. No se lo olviden visitar mis dos canales secundarios que son el Picalibro Live y Capitán Cultura. Igualmente ya YouTube de estarte colocando por acá 2 videos que por favor, pues si quieres apoyar el canal, no solamente suscríbete, comparte, comenta, sino que ve o mira algunos videos que tengo anteriores que no son poquitos. No dejes que otro piense por ti. Recuerda, menos Estado y menos impuestos necesarios. Sapere aude y hasta luego.